Conecto Instagram y nos vamos, señores. Bueno, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y saludos a todos. Bueno, pues en este maratón de cosas buenas, cosas positivas. Bueno, ayer fue un día increíble. Gracias a las 20 y tantas mil personas que se conectaron ayer. La verdad es que no nomás aprendimos de Vero y sus capacidades y su conocimiento de respiración, sino nos divertimos un ratito y creo que nos relajamos. Grandes comentarios, se fueron muy felices y bueno, pues no es casualidad que la hayan seguido a Vero casi más de 5,000 personas el día de ayer. Creo que Vero es el secreto oculto por ahí, el arma secreta de Jürgen y bueno, pues disfruten de Vero y su conocimiento. Y bueno, en medio de toda esta gira y esta ronda y esta maratón de cosas maravillosas, curiosamente muchísima gente en estos días me decía, tienes que entrevistar al autor del libro El Taller del Amor. Un libro español, escrito por un autor español y fue repetitivo y debo aceptarlo. No he leído el libro, ahorita estoy leyendo las reseñas y todo, pero me llamó la atención que la gente me haya insistido tanto en tener que entrevistar al autor y cuando empecé a leer las reseñas y empecé a buscar el libro para comprarlo, vaya sorpresa. El autor de este libro es un gran amigo mío y una persona absolutamente amorosa y sabia, y recalco la parte amorosa, porque si ustedes lo conocieran personalmente, bueno, ahora se los voy a presentar porque va a estar conmigo, si ustedes lo conocieran personalmente, que nosotros tuvimos la gran oportunidad y gran momento de estar con él almorzando hace poquito con la familia aquí en mi casa, él es todos los días es amoroso. Hay gente que se va a volver amorosa con esta situación del coronavirus, pero él es amoroso todos los días. Y bueno, siempre que voy a España, a pesar que voy súper agendado, siempre me preocupo de hablarle a él, ir a cenar, tomarnos un café. Los días no me llevó a un restaurante que creo que era tailandés, una cosa alucinante. Pero bueno, les voy a presentar un angelito, un gran amigo, mi amigote español, Raymond Sansón, y él es el autor de un libro bestseller. Él es autor de muchos libros, muchos de ustedes lo deben conocer porque él es muy famoso, ¿sí? Y lo tenemos en vivo ahora con nosotros. Lamentablemente la gente de Instagram no va a poder verlo, pero lo que les recomiendo es que lo sigan él. Entonces me gustaría que alguien ponga las redes de Instagram para que lo puedan ver él, porque él también está transmitiendo en nuestras redes. Entonces, estamos listos. Claudito, hacemos el switch para que podamos vernos los dos. ¿Ya? ¿Estamos? Raymond, hola. Hola, Jürgen, querido amigo. Qué alegría estar aquí contigo. No te lo puedes imaginar. Igualmente, Raymond. Siempre es un placer estar hablando contigo. Siempre. Y bueno, pues, como yo no he leído tu libro y todo el mundo me ha dicho que es una absoluta maravilla, yo quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Qué momento estabas viviendo tú en tu vida? Cuéntanos cuándo escribiste ese libro y qué momento estabas viviendo tú en tu vida para escribir un libro que no es como el tema constante tuyo, que se llama El Taller del Amor. Sí. Bueno, mira, este libro lo escribí hace 25 años. En aquel momento yo estaba trabajando en una empresa y era una persona bastante diferente a la que soy yo, pero yo me di cuenta de que había otra forma de vivir. Yo pedí esa otra forma, esa nueva percepción de la vida y empecé, en aquel entonces yo tenía apenas 30 años, empecé a leer muchísimos libros sobre desarrollo personal. Caramba, yo me acuerdo que dije, si todo esto es verdad, todo lo que yo sé es mentira. Y en ese momento se produjo el punto de inflexión de mi vida en el cual yo dejaba atrás una vida convencional para entrar en una vida muchísimo más profunda. Y te diré que todo lo que ha venido ha sido lo mejor, ¿no? La mejor decisión de mi vida. Y que escribí este libro para mí. Lo escribí hace 25 años porque eran mis apuntes. Yo leía tanto que tomaba apuntes. Y al final de tomar apuntes, pues se me quedó un volumen y lo corregí, lo llevé a una editorial, bueno, lo llevé a 33 editoriales y al final me dijeron que sí, lo publicaban y eso empezó una carrera. Ese libro empieza una carrera como autor, pero lo más importante es que empieza una vida como ser humano. Yo me di cuenta que el miedo en el que yo estaba instalado no funcionaba, no me funcionó. Yo lo intenté, pero no me funcionó. Y dije, tengo que probar otra cosa. Y la otra cosa, la alternativa al miedo es el amor. Y ahí sí que me funcionó. Raymond, entonces, ¿ese es tu primer libro? Sí, es el primero y fue un éxito. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Y no pasó alguna crisis ese momento en tu vida? Porque eras muy joven y normalmente cuando uno es tan joven como que no valora el amor de verdad, ¿no?
No, pero la crisis que yo tenía en aquel momento era existencial. Yo trabajaba en un banco y estaba realmente aburrido. Yo sabía que progresar dentro del banco en realidad era como fracasar en la vida. Fíjate, ¿eh? O sea, yo progresaba en el banco, pero sentía que aquello no me conducía a ningún lado, ¿no? Que era un fracaso, existencialmente era un fracaso, ¿no? Y tenía que darle un sentido a mi vida. Y entonces la espiritualidad, que yo creo que es el paracaídas, y más en estos momentos. Yo creo que las personas necesitamos un paracaídas, la religión lo puede ser, la espiritualidad en mi caso lo ha sido y lo sigue siendo. La espiritualidad fue el paracaídas que amortiguó mi caída y que me salvó la vida. Yo creo que si todas las personas que nos escuchan ahora, si se quieren demostrar todo aquello que han leído, todo aquello que saben, todo aquello que han oído, ahora es el mejor momento. Ahora, en medio del caos, ahora en medio de una crisis, ahora es el momento de demostrarse que todo aquello que dicen saber es verdad. Así que adelante, hay que llevarlo a la práctica. Raymond Sansó hoy es un gran bestseller, es un gran autor, pues, y es una de las personalidades más reconocidas en este ámbito de conferencistas, motivadores, gente realmente no más brillante, sino sumamente exitosa en su vida personal y en su vida profesional. Yo te pregunto ahorita a ti, ¿sí? ¿Cómo estás viviendo la crisis de España? ¿Qué ha provocado en tu corazón y qué crees que está provocando en los españoles? Porque me cuentan que la gente todavía no está siendo consciente de esta situación tan dramática. ¿Qué opinas tú, Rem? Sí, bueno, como toda crisis tiene unas fases y la primera fase de todas las crisis es la negación. Esto ocurrirá en todos los países. La primera fase es lo niegan. No, esto no va conmigo, esto aquí no pasará o a mí esto no me toca, ¿no? Pero luego hay una fase en que se acepta que sí, que esto está ocurriendo y entonces estalla la rabia. Y en ese momento pues hay la rabia del por qué a mí, por qué ahora, pues es justo, es injusto, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la fase es esta, es una fase de rabia, también de culpa, por no haber pues cuidado de mis mayores o por no haberme cuidado a mí o por no sé qué. Entonces es otra etapa típica de la crisis, la rabia, la culpa. Pero luego se viene otra fase que es muy interesante, que es la de la aceptación. Y ahí está el cambio. Cuando empecemos a aceptar que esto está pasando, que esto va a pasar, al margen de lo que queramos o no, y que en todo lo malo hay algo bueno, y que hay una transformación y que esto nos recuerda que tenemos que empezar a ser personas más conscientes, más profundas, más espirituales. En esa fase de aceptación en la que entraremos, que en mi país todavía no hemos entrado, creo yo, en ese momento es cuando se va a producir un clic, se va a producir un cambio y la gente va a transmutar sus valores. Entonces vamos a dejar de perder quizá las vidas miserablemente en pos de objetivos o de misiones absurdas que no tienen ningún sentido y vamos a empezar a interiorizar y a ser más suaves, fíjate qué palabra tan bonita, vamos a ser más suaves con los otros seres humanos, vamos a ser más compasivos. ¿Sabes por qué seremos más compasivos? Porque sabremos lo que es el sufrimiento. Yo te aseguro que el sufrimiento suaviza tremendamente a cualquier persona. Y este es el momento de entrar ya en esa fase de aceptación y de suavizarse. Tú que has estudiado esto para escribir ese libro y lo has vivido, ¿cuántos meses crees que el ser humano debe entrar en ese proceso de sufrimiento? Porque ayer mi esposa decía como algo bien interesante, si esto se acaba en 20 días no va a pasar nada en el planeta, ¿no? Pero si la gente llega a un periodo largo de entre 2 y 3 meses de recluirse a su hogar, a su familia, cambiarse su forma de comer, vivir, despertar, hablar, leer, espiritualidad, etcétera, etcétera, sí va a cambiar más. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que el tiempo es una herramienta de aprendizaje y que solo es útil en tanto en cuanto tú necesites tiempo para aprender. Aquel que necesite mucho tiempo tendrá mucho tiempo y aquel que no necesite tiempo aprenderá enseguida. Con lo cual, el tiempo es una variable irrelevante dentro del aprendizaje. Sin embargo, es una herramienta. El que lo necesite lo tendrá y el que necesite repetir crisis o experiencias tendrá esa posibilidad de repetir otras crisis, ¿no? Yo pienso que esta crisis, tal como la estamos viendo ahora, pues en esas cuarentenas o en lo que estamos viendo ahora, creo que va a durar tranquilamente eso, 2, 3 meses, si no más. Yo creo que todo este año, todo el año, va a estar marcado por este fenómeno y no es una cosa de 15 días. Pero al margen del tiempo que tome, que eso a mí realmente no me preocupa, salvo,
obviamente me preocupa por las vidas, me preocupa por la economía, ¿no? Y por la salud mental de toda la gente que vive esto. Pero al margen del tiempo, yo diría que tenemos que salir de otra forma. Saldremos, todo pasa. Hay una frase muy espiritual que esto también pasará. Todo pasa, lo bueno pasa, lo malo también. Esto también pasará, como todo. Pero lo importante es que no pase y me olvide. Lo importante es que pase y me cambie. Lo importante es que pase y yo sea otra persona. Lo importante es que pase y yo transforme mi forma de vida. Entonces, aquel que necesite un instante o un segundo para cambiar su forma de entender la vida, lo hará en un segundo. Y aquel que necesite 3 meses, pues le tomará 3 meses. Pero en el fondo yo creo que eso no es importante. Y dicho esto, creo que nos esperan bastantes meses de estar confinados en casa. Raymond, yo quisiera que tú aproveches a contarle a la gente, estoy hablando por el celular y el otro para que todo el mundo esté conectado contigo y conmigo. Yo quisiera que les digas a ustedes, que le digas a la gente, ¿qué piensas tú que deberíamos hacer en estos momentos para conectarnos más con el amor? Me he dado cuenta, y me incluyo y todo, que el corre y corre y el estar tan metido en los negocios nos hace olvidar tantas cosas, ¿no? Porque estamos buscando nuestras metas profesionales más allá de unas metas generales, colectivas. Y algo que me encanta de todo esto es que hoy todos estamos preocupados de todos porque sabemos que la única forma de salir de esto es estar conectados con buena vibra y trabajando en equipo para acabar con este virus. Pero yo quisiera escucharte a ti. ¿Qué nos recomiendas hacer para volver a ser parte de ese taller de amor en estos días? Bueno, yo le diría a la gente que se replantee sus paradigmas, que son su forma de ver la vida. Si estamos llevando esto con mucho sufrimiento y ansiedad, quiere decir que realmente desconocemos nuestra naturaleza como seres humanos. Así que le diría a la gente que haga introspección, que haga meditación, que haga reflexión para tratar de descubrirse a sí mismo. En el momento en que descubra quién es o qué es, reconocerá una fortaleza que no había visto nunca en sí mismo, ¿no? Tenemos que empezar a desvincularnos de esta imagen que tenemos de nosotros mismos como un mero cuerpo o una mera mente. Creemos que somos cuerpo y mente, pero somos algo mucho más potente. Es verdad que este virus puede matar un cuerpo, pero no nos puede destruir. Yo creo que este mensaje es importante que cale. El virus nos puede matar a cualquiera, por supuesto, pero no nos puede destruir, porque somos muchísimo más fuerte que un virus, ¿no? Que un ser unicelular. Y yo le diría además también que esta crisis, por fuerte o dura que parezca, es poco comparado con nuestra fortaleza. Estamos preparados para esto y para mucho más. Si no lo estuviéramos, no estaríamos experimentándolo. Pero dicho esto y respondiéndote, lo que creo que toca hacer es empezar a entregar espacio de nuestra vida al amor, no al miedo. Solo hay 2 opciones. O estamos viviendo en el miedo o estamos viviendo en el amor. Entonces, si estamos viviendo ansiedad y preocupación y desasosiego y sufrimiento, es que estamos entregando nuestro tiempo y nuestro pensamiento al miedo. Tenemos que empezar a pasar a entregar nuestro tiempo y nuestro pensamiento y nuestra atención y foco al amor. Y una forma de hacerlo muy sencilla es, por favor, deja de preocuparte por ti. Ya sé que esto va en contra de lo que nos han enseñado. Deja de preocuparte por ti y preocúpate por aquellos que ahora sí están en una cama, sí están enfermos y sí están en riesgo de muerte. Entonces ocurre una cosa muy buena, que cuando dejas de preocuparte por ti y te preocupas por otro, empiezas a estar muy poco preocupado por ti porque no tienes tiempo para pensar en ti. Te conviertes en un ser compasivo y la compasión te aligerará toda esa ansiedad. Me encanta. Raymond, yo quisiera que tú nos cuentes cómo vive Raymond Samso, dónde vive, qué tan metido en la ciudad, cómo es tu estilo de vida. Yo quisiera cerrar esta gran entrevista porque a mí me llama la atención siempre que me junto con Raymond. O sea, yo me junto con mucha gente maravillosa por el mundo de mis viajes, pero creo que tú eres de esos 5 amigos que yo tengo a nivel internacional, a nivel de todos esos tours de tantos países, que cuando nos juntamos hablamos de la vida, hablamos de la familia, hablamos del amor, hablamos cómo ser mejores personas y no es un discurso tan regular entre los amigos. Yo te pregunto a ti, cuéntales un poquito cómo vives tú, cómo has cambiado tu estilo de vida y cuál es tu objetivo ahorita para terminar esta entrevista. Gracias, Jürgen. Siento lo mismo por ti.
Pues fíjate, yo he estado entrenándome los últimos 20 años para cambiar de estilo de vida, para cambiar como ser humano, y yo estoy acostumbrado a teletrabajar. De hecho, hace 20 años que estoy teletrabajando. A mí este periodo no me supone ningún estrés, porque yo trabajo desde mi casa, estoy acostumbrado a hacerlo, soy muy casero, con lo cual no tengo ningún problema en estar confinado en mi casa, ¿eh? De hecho, es lo que hago siempre, ¿no? También es verdad que durante los últimos años, y lo escribí hace 10 años ya en el libro El Código del Dinero, escribí que teníamos que empezar a cambiar nuestra forma de trabajar y de vivir. Deberíamos ya dejar de vender horas y vender conocimiento. Deberíamos de dejar de ser empleados y empezar a emprender. Todo eso ya lo expliqué, todo esto yo lo he estado aplicando a mi vida, con lo cual, pues yo hace ya 20 años emprendí, 20 años que teletrabajo. Creé un estilo de vida muy natural. Vivo fuera de Barcelona, estoy aquí en una casa y la verdad es que tengo suerte porque veo el mar desde acá a la ventana, trabajo y veo el mar, veo el sol, me toca el sol, tengo un patio en la casa, con lo cual he escogido un estilo de vida que cuadra con mis valores. Yo le diría a todo el mundo que trate de hacer eso, porque un estilo de vida es un contexto que va a apoyar tu proyecto vital, te va a apoyar como ser humano, ¿no? Yo hago deporte ahora mismo estos días. Fíjate que tuve la intuición hace unos días de comprarme una cinta mecánica para andar, porque yo cada día ando, hace años, cada día ando 1 hora, y tuve la sensación de que tenía que comprarme una cinta que me costó $300, que es mucho dinero, en Amazon. La compré y ahora puedo seguir, fíjate, gracias a eso puedo seguir andando en casa. Cada día hago 10.000 pasos. Entonces, hago deporte cada día. Yo le recomiendo a la gente que haga deporte en casa, que haga yoga, que haga respiración, como enseña Verónica. Yo le recomiendo a la gente que lea estos días, que aproveche para leer esos libros pendientes. Le aprovecho para que se forme online. Le animo también a que trate de reinventarse profesionalmente, porque se viene un cambio laboral, se viene un gran cambio laboral. La inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Y le diría que aproveche este tiempo, que no se dedique a ver películas y series en Netflix, sino que dedique a cuidar su cuerpo, que cuide su alimentación, que cuide su mente y sobre todo su espíritu, con lo que decíamos antes, con ese pensamiento centrado en el amor y no en el temor, y centrándose y enviando amor y meditando por esas personas que ahora mismo están sufriendo en una cama de un hospital y no estando preocupándose por sus pequeños asuntos personales. Todo eso es lo que yo animo a hacer a la gente. Muchas gracias, Raymond. Hazme un favorcito, por favor, y bueno, le pido también a mi equipo que está detrás de esta transmisión, le pido por favor que pongan en la descripción, en los chats que tenemos abiertos. Ahorita en Instagram tenemos más de 1,300 personas conectadas y quisiera que pongan en las redes, dilas tú, pero también que me ayuden a escribirlas, porque tú como yo tenemos nombres como complejos. Tu nombre es muy catalán, Raymond Samsó. Pero diles tú las redes para que te sigan. Y yo también quisiera que le recomiendes algún libro, porque tú tienes muchos libros, o algún curso, alguna cosa que ellos puedan seguirte más, porque yo fuera muy feliz si podría descubrir que la gente que me sigue a ti, que te siga a ti, y que vayan descubriendo poco a poco estos personajes que cuando yo descubro un gran ser humano, yo digo que yo colecciono buenos amigos, porque los cuido como una fichita, como una esculturita, porque todo el tiempo estoy tratando de estar en comunicación con ellos. Siempre que puedo verlos, los veo, nos vamos a comer y tratamos de que también estas fichas coleccionables también sean parte de la vida de todos ustedes. Bueno, pues es muy sencillo. Aquí ven mi nombre escrito. Simplemente tienen que poner @Raymond Samsó. Me encontrarán en Instagram, me encontrarán en Facebook, también con el mismo nombre, Raymond Samsó, todo junto. Y también en YouTube. En YouTube pueden ver pues, un montón de vídeos míos. Y además quiero aprovechar para regalar. Ahora me decías, vamos a recomendar una lectura. Bueno, pues precisamente estos días he querido hacer mi aportación y escogí de todos mis libros, tengo 31 libros, escogí uno y dije, lo voy a regalar. Así que todas las personas que nos están viendo, que sepan que entre hoy y el jueves, tienen gratuito el libro El Poder de la Alegría en Amazon. Solo tienen que ir a Amazon y buscar El Poder de la Alegría de Raymond Samsó, y ese libro ahora mismo está a 0, es decir, que es gratuito, solo se lo tienen que descargar. Me imagino que tendrán que abrir cuenta en Amazon, eso es seguro, pero es gratuito, y descargarse ese libro. Es un libro mío, yo lo regalo, es una cosa que quise hacer estos días porque yo soy solo un escritor y solo puedo contribuir regalando aquello que yo hago, que son libros.
Qué lindo regalo, señores, para que lo aprovechen. Bueno, pues ya para terminar, miren, hoy escogí esta camiseta que dice I'm still learning, ¿no? Ahí la pongo, I'm still learning, y me la puse para que recordemos todos, absolutamente todos, que aquí estamos para aprender. Y estos días son para aprender y Raymond es el personaje para aprender, es mi maestro y se lo recomiendo muchísimo. Y yo te agradezco muchísimo, Raymond, por estar con nosotros. Cuídate mucho porque sé que España todavía se viene duro. Sí. Me da mucha frustración ver que lo hayan manejado tan mal los gobernantes españoles y que hayan pedido cuarentenas tan retrasadas y por eso las consecuencias, pero esperemos que ahora que están recibiendo ya ayuda de China y otros países, las cosas se controlen y parece que se están empezando a controlar. Te mando un abrazo, amigo, cuídate, cuida a tu familia, a tu hermoso hijo y bueno, pues estamos en súper contacto. Te mando luz, bendiciones, te quiero, hermano Jürgen. Igualmente, Raymond, te quiero mucho. Adiós. Y estamos en contacto. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado conectados en esta ocasión. Bye.